Buenos días a todos los que están escuchando y viendo esta clase. Les presento al colega, el licenciado Edivaldo Rodrigo, especialista en infección cardiorrespiratoria, también es médico y nos va a dar una clase de farmacología en asma. Adelante, Rodrigo, todo tuyo. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Eh, Vamos a hablar hoy de lo que es el manejo farmacológico del asma. Eh, Previo a esto vamos a hacer un breve repaso de lo que es el asma, de los mecanismos fisiopatológicos, de cómo se clasifica el asma y cuáles son los distintos escalones de tratamiento que tenemos. Vamos a tener que recordar lo que vimos en las clases previas, y cómo fueron las clases introductorias de farmacología respiratoria, ¿sí? Y lo que fueron las clasificaciones que vimos en las clases de POC. ¿Sí? Si mal no recuerdan, vamos a evocar esos fármacos que se agrupaban como SABA, como LABA, como LAMA, como SAMA. ¿Sí? Vamos a hablar también de los corticoides, ¿sí? Y vamos a ver otros tipos de fármacos que se van a ampliar y que van a ser utilizados en este tipo de patología que también cursa con un patrón obstructivo, ¿sí? Similar al del EPOC. Así que bueno, vamos arrancando con la clase. ¿Cómo se define el asma? ¿Sí? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, ¿sí? En cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de inflamación. ¿Sí? En comparación con el EPOC, acá vamos a tener mucha más participación de lo que son estos mediadores de la inflamación. Los grandes grupos celulares que van a estar involucrados son los mastocitos, las inmunoglobulinas tipo B, y bueno, y esto muchas veces puede estar condicionado por factores genéticos, ¿sí? ¿Y cómo se cursa esta enfermedad? Básicamente con hiperrespuesta bronquial, ¿sí? Que va a generar una obstrucción en el flujo aéreo, que este puede ser variable, con lo cual puede ser reversible o parcialmente reversible, y ya sea por acción medicamentosa o a veces espontáneamente. Bien, ¿cómo definimos al asma en función al tratamiento? ¿Sí? Vamos a tener un gran proceso inflamatorio a nivel de la pequeña vía aérea, con lo cual, cuando este proceso inflamatorio se hace crónico, y como cualquier tipo de otra inflamación en cualquier otro tejido del cuerpo, va a haber remodelamiento. ¿Sí? En el aparato respiratorio, esto va a cursar con hiperreactividad bronquial, ¿sí? Generando obstrucción. ¿Sí? Entonces es un ciclo que va a darse continuamente. Va a haber inflamación, va a haber remodelamiento, este remodelamiento disminuye el calibre de la luz bronquial, generando hiperreactividad bronquial con toda su sintomatología clásica, ¿sí? Y generando obstrucción al flujo aéreo. ¿Sí? Esta obstrucción generalmente es medida por espirometría. Bien, en este gráfico la idea es mostrar qué es lo que va pasando en estos pacientes que cursan con asma. ¿Sí? Vamos a ver que en este lado tenemos una vía respiratoria normal. ¿Sí? Acá vamos a ver cómo el espasmo del músculo liso, ¿sí? Hace que disminuya el calibre. ¿Sí? Cuando la mucosa se empieza a inflamar, ¿sí? Todo este intersticio empieza a ganar mayor volumen, ¿sí? Con mayor aumento del peso parietal, ¿sí? Disminuyendo mucho más el calibre de la luz. ¿Sí? Imagínense a cuando estos pacientes están con hipercrimia, ¿sí? Que es aumento de la cantidad de secreciones, y la luz bronquial, fíjense, mucho más disminuida. O sea, tenemos tres mecanismos que van a generar obstrucción bronquial. El espasmo de la vía aérea respiratoria, ¿sí? La gran inflamación con la que cursan estos pacientes, y como consecuencia de esta inflamación tenemos aumento de la secreción de mucosina. Bien, ¿por qué se caracteriza el cuadro clínico, ¿sí? De los pacientes con asma? Básicamente tienen episodios recurrentes de sibilancia, ¿sí? Tienen tos nocturna durante periodos agudos, que pueden estar asociados o no a algún tipo de virosis o algún tipo de alergia. Esta tos o sibilancia a veces puede ser inducida por el ejercicio. A veces estos pacientes cursan con ausencia de sibilancia, y que en época invernal o en época de otoño, con aumento de la circulación de patógenos eh, y de alérgenos, desencadena los episodios de sibilancia, ¿sí? Y estos síntomas persisten después de los 3 años de edad.
Bien, vamos a ver una vista inicial de lo que es el asma, con lo cual vamos a necesitar en primera instancia realizar el diagnóstico del asma. Está bien que quizás como kinesiólogos no lo vamos a realizar, pero me parece que es importante considerarlo, eh, porque somos una pata fundamental del tratamiento de estos pacientes, ya sea estando en una terapia intensiva o estando en un centro de rehabilitación, o mismo para dar consejería a nuestros pacientes, a nuestros familiares. Con lo cual, saber cómo se diagnostica y si está bien diagnosticado, también es función nuestra, para aportar nuestra visión, para poder aportar y ver cuál es la respuesta al tratamiento. Muchas veces el médico realiza el diagnóstico, da un tratamiento inicial y nosotros somos los que lo vemos en un programa de rehabilitación 2 o 3 veces por semana y vemos que quizás con la medicación nueva o con las dosis habituales que tiene, el paciente tiene mucha fatiga, tiene mucha disnea, tiene mucho broncoespasmo y quizás nosotros somos el puntapié para decir, bueno, hay que reevaluar a este paciente, hay que realizar una nueva evaluación y obviamente ajustar el tratamiento. Por eso lo que vamos a ver ahora es el diagnóstico del asma, cómo vamos a evaluar la severidad del mismo, ¿sí? Qué medicación vamos a utilizar, ¿sí? Y cuál es el programa que nosotros le podemos brindar a un paciente. Bien, vamos a arrancar con el diagnóstico del asma. Básicamente, lo que tenemos que visualizar es la aparición de síntomas de obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Vamos a tener que medir si esta obstrucción al flujo aéreo es reversible de manera completa o no, ¿sí? Administrando fármacos, como ya hemos visto, y exclusión diagnóstica de otras entidades que a veces nos pueden confundir, ¿sí? Bien, los síntomas generalmente de la obstrucción al flujo aéreo con la que cursan estos pacientes asmáticos es tener un historial de tos, ¿sí? Sibilancias, opresión torácica y disnea recurrente. Los síntomas generalmente suelen empeorar durante la noche o muchas veces suelen desencadenarse como consecuencia del ejercicio, ¿sí? Como consecuencia de una infección viral, como consecuencia de la exposición de alérgenos e irritantes, ¿sí? Muchas veces quizás el cambio de clima, el cambio de temperatura, el viento, a veces ataques de risa o de llanto, suelen exacerbar estos síntomas o a veces suelen manifestarlos. Bien, con lo cual, ¿qué vamos a necesitar? Es hacer un examen físico compatible, focalizado básicamente en lo que es el aparato respiratorio superior, en el tórax, ¿sí? Y obviamente en la piel de aquellos pacientes que nosotros veamos que tienen alguna patología que nos llame la atención. A veces muchos de estos pacientes al evaluar la piel vamos a ver que tienen muchas reacciones alérgicas y esto nos tiene que prender la alarma. Si es un paciente que suele cursar su enfermedad con enfermedades exantemáticas o que suele tener mucha irritabilidad en la piel o procesos atópicos a nivel de la piel, bueno, interrogar si son o no asmáticos y cómo cursan su enfermedad. Bien, vamos a ver la medición, ¿sí? Con reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo. Bien, para lo cual vamos a necesitar pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar básicamente se realizan con la espirometría. Lo que vamos a hacer con la espirometría es confirmar el diagnóstico, ¿sí? Vamos a evaluar la severidad de nuestro paciente y muchas veces nos sirve para monitorear el curso, ¿sí? Y evaluar la respuesta al tratamiento. Bien, ¿qué vamos a ver en la espirometría? Como dijimos, es el gol estándar para diagnosticar el asma bronquial, ¿sí? Como dijimos recién, que sirve para el seguimiento. Se puede empezar a realizar a partir de los 5 años de edad. Y lo que vamos a ver básicamente es el BEF sub 1, ¿sí? Esta aspiración al primer segundo y vamos a ver si hay gran obstrucción o no. Previamente a esto también tenemos que tener en cuenta el índice de Tifenó, ¿sí? Menor a un 70%, un 80%, ya nos está hablando de un paciente que tiene un patrón obstructivo. Bien, remarcando lo que recién dije, el índice de Tifenó bajo y un BEF sub 1 bajo, más todo lo que es el interrogatorio y la evaluación clínica, van a apoyarme para realizar el diagnóstico de asma.
Acá va a haber un cierto cambio en lo que son los porcentajes del BEF en relación al EPOC. Van a ver que el B1 entre un 70% y el 100% va a ser un valor predictivo leve, ¿sí? Entre un 70 y un 60 un moderado severo entre un 60 y un 50, entre el 35 y un 50 severo y muy severo por debajo del 34%. Bien, cuando uno realiza la maniobra de espirometría, ¿sí? En la cual se obstruye la nariz, se le pide al paciente que respire por la boca, se le va a colocar una pipeta, ¿sí? Con la cual va a realizar esta prueba espirométrica y se le va a pedir al paciente que tome aire y que largue fuerte y mantenga esta expiración. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer para complementar y apoyar el diagnóstico es realizar la prueba con broncodilatadores. ¿Cómo es la prueba con broncodilatadores? Es exactamente igual a la maniobra previa, pero se le va a administrar un fármaco, ¿sí? Generalmente un broncodilatador de acción corta. La elección generalmente es salbutamol. En algunos pacientes que quizás son alérgicos o está contraindicado el salbutamol, se va a realizar con hipertropio. ¿Y qué vamos a ver? ¿O qué esperamos? ¿Sí? Vamos a tratar de evaluar si hay mejoras o no en este BEP sub 1. ¿Cuánto? Tiene que ser un 12% mayor al valor basal o más de 200 mililitros en valor absoluto. Si nosotros tenemos algunos de estos dos valores por encima o igual, ¿sí? Vamos a estar hablando de que tenemos una prueba broncodilatadora positiva. ¿Qué nos dice esto? Que el paciente es respondedor a los broncodilatadores. Bien, ¿qué tenemos que hacer por último? Una vez que evaluamos los síntomas, evaluamos al paciente, lo interrogamos, hicimos la evaluación espirométrica, pensar en diagnósticos alternativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que desde los signos y síntomas que tienen los pacientes asmáticos son compatibles con varias entidades. ¿Sí? Como dijimos antes, puede ser por el EPOC, a veces por el déficit de alfa-1 antitoxina, pacientes con bronquiectasias. ¿Sí? Generalmente los pacientes que suelen cursar con fibrosis quística suelen tener tos, broncoespasmo, ¿sí? Y a veces se los suele confundir con diagnósticos de asma, y el diagnóstico se tiene que apoyar con otro test. Evaluar si hay disfunción o no de las cuerdas vocales, si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca, como para pensar que el origen de esas sibilancias tiene un origen más cardíaco que respiratorio. Evaluar si el paciente tiene estenosis traqueal, básicamente el historial de pacientes que tuvieron quizás instrumentada la vía aérea. Vuelvo a nombrar la enfermedad fibroquística, que en los niños no haya cuerpo extraño. Esto es muy frecuente, que los pequeños introduzcan cualquier tipo de cuerpo dentro de sí y muchas veces lo tragan y muchas veces esto a veces va hacia la vía aérea y genera obstrucción, ¿sí? Que no haya bronquiolitis obstructiva, que no haya enfermedades intersticiales. Bueno, es bastante amplio el grupo de patologías con las cuales uno tiene que enfrentarse diariamente y definir si es un asma o no. Bien, en segundo paso, vamos a evaluar la severidad del asma. ¿Mm? ¿Para qué vamos a evaluar la severidad del asma? Muy bien. Perdón, vamos para atrás. Ahora, vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a clasificar según la gravedad. ¿Y la gravedad cómo la vamos a clasificar? Según los síntomas que tienen de manera diurna y según los síntomas que tienen de manera nocturna. Fíjense que tiene mucho peso los síntomas con los cuales están nuestros pacientes. Y después lo vamos a apoyar con una función pulmonar, ¿sí? Con una espirometría. ¿Cómo se clasifica? En dos grupos básicamente. En los que son los intermitentes, ¿sí? Y después los que son los pacientes que tienen síntomas persistentes. Y vamos a ver que dentro de estos síntomas persistentes los vamos a clasificar en leve, moderado, grave. ¿Sí? Vamos a comenzar con los pacientes que tienen un asma intermitente. Generalmente tienen síntomas dos días a la semana, ¿sí? De manera diurna, y de manera nocturna a veces tienen dos o menos
síntomas. Fíjense que son pacientes oligoasintomáticos, ¿sí? Que básicamente no tienen gran compromiso en su vida diaria, ¿sí? O en su vida semanal de su asma. Y fíjense que las frases pirométricas están dentro del 80%, con lo cual estaríamos hablando de un asma leve. ¿Mm? Bien, vamos a hablar de los persistentes y vamos a comenzar con el persistente leve. En el persistente leve son pacientes que ya tienen más sintomatología a lo largo de la semana, ¿sí? Pero esto no es de manera periódica, ¿sí? Y van a tener síntomas nocturnos. Y fíjense que el BEF acá también sigue estando normal, ¿sí? Lo único que cambió respecto al intermitente es que tienen más sintomatología, son pacientes más sintomáticos. Respecto a los pacientes que son persistentes moderados, y van a tener ya síntomas diurnos diarios, que suelen afectar ya la actividad eh, del paciente y a veces alteran la calidad del sueño, y son pacientes con bastante sintomatología nocturna y con caída del BEF por debajo del 80%. En los pacientes que tienen asma persistente grave, los síntomas ya son continuos de manera diurna, suelen presentar crisis, su actividad habitual está alterada. Esto es bastante condicionante para estos pacientes y los síntomas nocturnos son también frecuentes. Y el BEF en estos pacientes es menor al 60%. Fíjense que el score con el cual clasificamos la gravedad del asma no está en correlación con la gravedad del BEF sub 1. Si tenemos un BEF del 60 al 50, vamos a estar hablando de un paciente moderado, ¿sí? Pero teniendo en cuenta toda la sintomatología y agrupando los síntomas, mala función pulmonar, lo podemos clasificar en persistente grave. O sea, obstrucciones menores de versus unos menores al 60%, bueno, ya estamos hablando de que ya sean pacientes que con esta sintomatología ya estén en persistente grave. Y vamos a ver cuáles son los escalones de tratamiento para estos pacientes. Es por eso que nosotros debemos clasificarlo para partir de este punto, decir, bueno, a los pacientes intermitentes los vamos a tratar de esta manera, a los persistentes leves de diferente manera y a los graves y moderados con otra escala de tratamiento. Esto es exactamente igual a la agrupación que hacíamos en los pacientes EPOC con el GOL. Entonces, nos sirve agruparlos para evaluar si el paciente con el tratamiento empeora, mejora, ¿sí? O cómo se comportan estos síntomas y si hay que realizar una nueva clasificación según la gravedad y según la evolución de este paciente y cómo es que cursa su enfermedad. Esto es bastante personal en cada uno de los pacientes. Bien, vamos a clasificar en función del control. Desde el 2006 el tratamiento se ajusta en relación al grado de control de la enfermedad. O sea, nosotros vamos a tener como objetivo controlar los síntomas del paciente. ¿Qué vamos a controlar? Si los síntomas diurnos están controlados o no, de manera total o de manera parcial, o no están controlados. ¿Sí? Si la limitación a la actividad física está controlada o no, y si tiene síntomas nocturnos, si necesita la utilización de medicación de rescate, si la función pulmonar se exacerbó y empeoró, y si el paciente cursó o no con exacerbaciones, al igual que los pacientes EPOC, estos pacientes también suelen tener periodos de exacerbaciones. Cualquier exacerbación es el incremento de los síntomas del paciente. Bien, una vez que ya tenemos el diagnóstico, que ya pudimos evaluar la severidad, vamos a comenzar con la medicación y vamos a ver qué es lo que se va a utilizar en este grupo de pacientes. Como dijimos recién, tenemos un diagnóstico, controlamos los síntomas, sabemos si tiene o no algún factor, vamos a iniciar un tratamiento, ¿sí? Y esta va a ser la primera evaluación que nosotros vamos a realizar del paciente, ¿sí? En el medio vamos a evaluar el comportamiento de la medicación antiasmática, ¿sí? Obviamente trataremos de indicar medidas no farmacológicas y vamos a tratar los factores de riesgo que son modificables. Entonces, diagnosticamos en una primera evaluación, ¿sí? Vamos a ver cómo evoluciona el paciente, vamos a ver cómo tolera la medicación y si es necesario realizar algún ajuste.
En caso de que el paciente presente nuevos síntomas o exacerbaciones o efectos secundarios a los fármacos o al escalón terapéutico que estamos utilizando, o el paciente no se siente satisfecho con la medicación, o empeoramiento de la función pulmonar, vamos a realizar una revisión de todo esto que hicimos, con lo cual vamos a necesitar una nueva evaluación, vamos a necesitar ajustar el tratamiento, ¿sí? Y ver cómo se comportan estos síntomas o lo que fue el desencadenante de la nueva reevaluación, ¿sí? Esto es un círculo que se da de manera continua, ¿sí? Y que es cíclico, ¿sí? Y que tiene que ser de manera continua. El paciente tiene que saber controlar sus síntomas, tiene que saber evaluarse, eh, y saber consultar también, ¿sí? Y muchas veces nosotros estar en el momento oportuno para decir, che, estás tomando la medicación, no estás tomando la medicación, tenés estos síntomas, no los tenés, che, exacerbaste 2 veces este año, controlaste al neumonólogo, sí o no, me parece que es momento, y ahí mandarlo nuevamente a que realice una nueva evaluación. Bien, los objetivos principales a largo plazo del tratamiento antiasmático es controlar los síntomas y reducir el riesgo, reducir la carga para el paciente. Es bastante tedioso tener que vivir con síntomas diarios, con impedimentos para realizar actividades de la vida diaria y mucho más actividades físicas, ¿sí? Y obviamente queremos prevenir y reducir el riesgo de sufrir una exacerbación. Y controlando los síntomas y evitando exacerbaciones, vamos a evitar el deterioro de la vía respiratoria y los efectos secundarios de la medicación. ¿Sí? Cuanto más medicación reciba el paciente, más candidato a tener efectos secundarios. Bien, la idea es tratar de reducir al mínimo los episodios de exacerbaciones o los episodios sintomatológicos, ¿sí? Queremos que el paciente no tenga visitas a la urgencia, que tenga la mínima necesidad de utilizar beta-2 agonistas inhalados y de manera frecuente, ¿sí? Muchos de estos pacientes utilizan beta-2 de rescate de manera continua, con lo cual si están con requerimientos de inhaladores beta-2 de manera continua es porque están necesitando un ajuste en su medicación. Que no tengan limitación a la actividad, ¿sí? Esto es fundamental, ya sea actividad física como actividad diaria, ¿sí? Y tratar de conservar dentro de rangos normales la función pulmonar. Bien, broncodilatadores. ¿Cuáles son los broncodilatadores que vamos a utilizar? ¿Sí? Los ABA, ¿sí? Recuerden que son los agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, ¿sí? Los agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada, las metilxantinas, ¿sí? Y los antimuscarínicos de acción corta. Bien, estos pacientes no solamente van a estar apoyados con terapia broncodilatadora, sino con antiinflamatorios. ¿Cuáles son estos antiinflamatorios? ¿Sí? El neocromoglicato, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es un estabilizador de los mastocitos, como dijimos antes, es una patología que se relaciona mucho con la inflamación de la vida. Si ustedes recuerdan, en la primera clase, cuando hablamos de los antihistamínicos, nombramos a este grupo de células que son los mastocitos y que son los encargados de la degranulación mastocitaria con liberación de histamina, ¿sí? Un gran potenciador de la inflamación. Otro de la base importante del tratamiento antiinflamatorio son los glucocorticoides, que pueden ser utilizados de manera bioral, acá 2 ejemplos, prednisona, prednisolona, o por vía inhalatoria, lo que es la beclometasona, la fluticasona, fluticasona, la O va reemplazada por una C, o la budesonida. ¿Sí? Otro de los fármacos utilizados son los antileucotrienos. Recuerden que los leucotrienos salen de la cascada inflamatoria que deriva del ácido araquidónico y su función de los leucotrienos T4 es generar broncoconstricción, con lo cual con los antileucotrienos vamos a inhibir la lipoxigenasa y la producción de los leucotrienos. Dentro de este grupo los más conocidos son el montelukast y el zafirlukast. Bueno, disculpen que tome un poquito de agua. Bien, vamos a encarar este cuadro, ¿sí? Que si ustedes lo miran, este cuadrito, este circulito, ya lo vimos previamente. La idea de este cuadro es tratar de analizarlo
de manera integrada con lo que vimos hasta el momento. ¿Sí? Para no aburrirlos, siempre es necesario realizar un diagnóstico, evaluar a este paciente y ver cómo se comporta con el esquema terapéutico y ver si aparecen síntomas o exacerbaciones o efectos secundarios a los fármacos y si este paciente necesita modificarlo o no. Bien, ¿por qué está este cuadrito? ¿Por qué está este círculo vicioso acá? ¿Sí? Porque esto es algo continuo, ¿sí? Que se tiene que dar en todos los pacientes. ¿Sí? Con lo cual, vamos a ver que la elección del tratamiento para el control del asma, ¿sí? Fíjense que está dividido en 5 pasos. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros tenemos un paciente en el paso 1, ¿sí? Y vemos que continúa con síntomas, escalaremos a un paso 2, ¿sí? O un paciente que lo teníamos en un paso 4 y que logró controlar los síntomas, bueno, veamos si estamos en condiciones de poder bajar las dosis o ver si podemos bajarlo a un paso 3. ¿Sí? Entonces, este círculo continuo nos va a permitir a nosotros eh, evaluar el comportamiento farmacológico de este paciente. Bien, en un paso 1, es decir, un paciente intermitente, ¿sí? El cual quizás no tiene síntomas, o es oligoasintomático, que tiene 2 veces al mes síntomas nocturnos, o a veces, esporádicamente, suele tener una vez por semana síntomas respiratorios. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tratarlo o con agonistas beta 2 de acción corta según la necesidad, ¿sí? Quizás lo dejamos sin tratamiento de base, ¿sí? O si es un paciente ya con antecedentes de alergia, de haber sido un paciente asmático con hiperactividad bronquial durante su infancia, eh, quizás podemos considerar o no la utilización en bajas dosis de inhaladores de corticoides. ¿Sí? Bien, en los pacientes que ya quizás son un persistente leve, ¿sí? Lo más aconsejado es comenzar con corticoides de maneras bajas, ¿sí? En dosis bajas, y dejarle los agonistas beta 2 de acción corta según necesidad de rescate. Y su tratamiento de base, fíjense que es totalmente distinto al paciente POC, que acá la terapia con corticoides y la terapia antiinflamatoria tiene mucho mayor peso. ¿Sí? En aquellos pacientes que quizás están en un intermitente leve y quizás no logran controlar sus síntomas y la función pulmonar lo permite, bueno, quizás estos pacientes podemos probar con los antagonistas de los receptores del leucotrieno, ¿sí? Estos que cortaban la acción de la lipoxigenasa, como es el Montelukast. ¿Sí? El Montelukast es un fármaco que se entrega por vía oral, ¿sí? Y que bueno, y a veces algunos de los pacientes, quizás con este tratamiento, ya sea de manera única con los corticoides inhalados, o a veces con los corticoides inhalados más la terapia de leucotrieno, ¿sí? Andan muy bien y quizás no hay necesidad de pasar a otro escalón donde uno tiene que incrementar quizás las dosis de los corticoides o a veces administrar un fármaco eh, eh, adyuvante, ¿sí? Para mejorar la sintomatología de este paciente. Bien, ya en lo que es un paciente con un persistente moderado, ¿sí? Vamos a estar hablando de un paso 3, un paso 4. ¿Sí? Fíjense que la terapia de base sigue siendo los corticoides, ¿sí? En ambos, y lo que vamos a agregar son los LABA, ¿sí? Recuerden que son los agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada. Eh, Bien, a veces, ¿qué puede pasar? Que quizás al paciente por momentos se le hacen esquemas con glucocorticoides de manera bioral, ¿sí? Sumado a lo que tiene por vía inhalatoria y quizás no se incrementan las dosis de lo inhalado, sino se le administra por otra vía. ¿Sí? Fíjense que lo que cambia en este grupo es que las dosis se van a incrementar quizás de los agonistas de beta-adrenérgicos de larga acción. Y estos pacientes también pueden seguir con esta terapia antagonista de los receptores de leucotrieno. Quizás es un paciente que venía tomando Montelukast, una dosis muy baja de glucocorticoides, se exacerba, presenta más síntomas y necesita una nueva evaluación. Y quizás se le adjunta
un adyuvante como es los LABA, ¿sí? Y generalmente a estos pacientes se los sigue dejando con los SABA para, para rescate, ¿sí? Y algunos de ellos también están indicados la utilización de corticoides inhalados. Bien, quizás en el último escalón, donde ya la terapia con corticoides falló, donde quizás una terapia con los antagonistas de los leucotrienos no está funcionando, eh, se pueden utilizar lo que son los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Como es el omalizumab, ¿sí? Que es el primer fármaco que se empezó a utilizar para los pacientes asmáticos graves, ¿sí? Eh, este escalón generalmente es el último en llegar, ¿sí? Y el paciente ha pasado por varias instancias farmacológicas. ¿Sí? Recuerden que lo que hace este anticuerpo monoclonal es actuar contra las inmunoglobulina E, ¿sí? Para evitar esta gran cascada inflamatoria que presentan los pacientes. Bien, ¿cómo vamos a controlar el asma? ¿Sí? Básicamente ya estuvimos hablando de esto. Si tenemos un paciente en el paso 1, que es el paciente intermitente, este que tenía escasos síntomas, ¿sí? Quizás con inhaladores de beta 2 anda muy bien, logra controlar, ¿sí? Pero en caso de que no controla, ¿sí? Pasamos a lo que es la terapia con corticoides inhalada. ¿Sí? Bien, en caso de que el paciente también persista con síntomas y no haya mejorado, no haya mejorado su calidad de vida, eh, y persista con mayor frecuencia los síntomas, bueno, ahí pasaremos al paso 3, ¿sí? Que habíamos visto previamente. ¿Sí? Y si este paciente obviamente no va con este tratamiento, bueno, ahí ya se le puede adosar los que son los anti-inmunoglobulina E, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales. Eh, Se le va a dar una gran batería de beta 2 adrenérgicos de manera eh, ya instaurada, donde uno quizás esas dosis de rescate ya lo empieza a utilizar quizás con mayor frecuencia y se organiza el paciente para que tome cada 6 horas eh, quizás los beta-2 de acción corta, los ABA, ¿sí? Y una terapia de base con corticoides más LABA, quizás cada 12 horas, ¿sí? Y a su vez la medicación por vía oral, como son los modificadores de los leucotrienos, que puede ser el montelukast, el actilukast, y los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y hasta a veces se le puede adosar lo que es la terapia con corticoide por vía oral, ¿sí? O sea, es un paciente politratado. Si evaluamos bien y nos vamos a esa filmina, que si mal no recuerdo era la tercera o cuarta, donde vimos todos los mecanismos que acontecen en el asma y que generan la obstrucción al flujo aéreo, la estaríamos antagonizando con los fármacos. Si la vía aérea está edmatizada, bueno, va a recibir corticoides por vía aérea, ¿sí? De manera inhalada, va a recibir corticoides por vía sistémica. Si él tiene aumento de la reactividad bronquial, va a recibir broncodilatadores con los SABA y los LABA. ¿Sí? Si tiene otro modificador de la inflamación, como son los modificadores de los leucotrienos, también se le va a administrar otra vía para controlar la inflamación. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos la terapia antimonoclonal, eh, lo que vamos a tratar de hacer es de inhibir esta hemoglobina E que se va a unir a un anticuerpo, evitar que se forme el complejo antígeno-anticuerpo, que va a ser captado por los mastocitos, ¿sí? Y los mastocitos van a degranular y van a generar esta gran cascada inflamatoria. ¿Sí? Fíjense que está atacado por todos lados este paciente desde el punto de vista farmacológico. Bien, el nivel de control de los pacientes puede ser controlado, parcialmente controlado, descontrolado o el paciente con exacerbación. Y el tratamiento en los pacientes que ya están controlados, vamos a tratar de mantener el mismo escalón, no lo vamos a tocar, equipo que gana no se toca. ¿Sí? Cuando el paciente está parcialmente controlado, lo que vamos a tratar de hacer es realizar un ajuste de las dosis. Cuando el paciente está descontrolado, significa que
tiene mucha más sintomatología, que aumentó la frecuencia, y si yo lo vuelvo a reevaluar, quizás incrementó o pasó de escalón, de ser un persistente leve, un persistente moderado, bueno, debemos subir un escalón de tratamiento, y si el paciente se exacerba, ¿sí? Vamos a tener que tratar la exacerbación. Y después de tratar la exacerbación y que ya haya logrado la estabilización, vamos a necesitar de nuevo una visita al médico para realizar un nuevo control. Bien, esto es totalmente dinámico, ¿sí? Puede reducirse, puede incrementarse, ¿sí? Sépanlo que a veces un paciente bien tratado, con altas dosis, quizás, bueno, es momento de reevaluar, ya estás estable, hace 6, 7 meses, bueno, veamos si podemos bajar las dosis y ver cómo está, ¿sí? Bien, o sea, la escala y los escalones del tratamiento, ¿sí? Son totalmente dinámicos hacia ambos polos. Bien, vamos a intentar controlar también los factores ambientales y las comorbilidades. Si es un paciente que tiene el hábito tabáquico, bueno, considerar que el paciente pueda abandonar este hábito. Eh, También, como dijimos recién, se puede comenzar con la inmunoterapia en pacientes con asmas persistentes, ¿sí? Cuando hay una clara conexión entre los síntomas y la exposición al alérgeno al cual el paciente es sensible. Entonces, directamente, este paciente totalmente atópico ya lo tratamos con inmunoterapia, ¿sí? Al igual que los pacientes EPOC, recomendación de la vacuna antigripal, ¿sí? Eh, y obviamente considerar otras entidades patológicas que generan comorbilidad en este grupo de pacientes. Bien, ¿cuáles son los criterios del asma controlado? Es que el paciente no tenga síntomas diurnos ni nocturnos, que no haya tenido ninguna exacerbación a lo largo del año y que utilice la menor cantidad de beta-2 agonistas de rescate, que pueda realizar actividad física con mínima limitación o sin limitación, ¿sí? Que el pico flujo expirado sea mayor al 80%, un B1 mayor al 80%, ¿sí? Y cuando consideramos quizás la remisión del asma es cuando el paciente está estable 2 años sin tratamiento, ¿sí? Ahí es donde consideramos que este paciente remitió el asma, ¿sí? Generalmente muchos chiquitos eh, hasta los 3 años eh, son hiperreactivos bronquiales, ¿sí? Entre los 3 y los 6 un 50% de los chicos suelen tener un episodio a lo largo de su vida de broncoespasmo, de hiperreactividad bronquial. Y aquellos pacientes que suelen tener estos síntomas que vimos previamente, diurnos, nocturnos, eh, y que lo persisten más allá de los 5 o 6 años, bueno, ahí es donde deberíamos pensar que ya el paciente dejó de ser un hiperreactivo bronquial para ser un paciente asmático, ¿sí? Van a ver que muchos pacientes nos suelen relatar, o a mí frecuentemente me pasa, que no, de chico era asmático. Bueno, ¿y estás con tratamiento ahora? No, no, la verdad no estoy con tratamiento. ¿Tuviste crisis en algún momento? No, no tuve crisis. Bueno, quizás este paciente fue tratado durante años, eh, logró controlar su asma, ¿sí? Y abandonó el tratamiento, ¿sí? Quizás por indicación médica o sin indicación médica, y la verdad es un paciente que no tiene ningún tratamiento farmacológico. O sea, el asma puede remitir, cosa contraria en contrapunto, punto con el EPOC, ¿sí? Que es una enfermedad irreversible. O sea, si el paciente tiene un buen control y se mantiene estable por 3 meses, bueno, vamos a intentar reducir la medicación, ¿sí? Era lo que hablábamos recién. Continuamente hay que evaluar a estos pacientes para tratar de sacarle la mayor cantidad de fármacos. Bien, quizás acá vamos a hacer también un poquitito de hincapié, porque nosotros también somos personal que debemos realizar un plan a veces escrito con los pacientes de autoevaluación, ¿sí? Quizás los tenemos bajo un plan de rehabilitación y queremos ver si el paciente no está teniendo buena respuesta a la rehabilitación y el paciente comenzó a realizar actividad física por su cuenta y tenemos que enseñarle a controlarse, enseñar a manejar sus crisis, ¿sí? Para tratar de evitar la mayor concurrencia a los servicios de emergencia, ¿sí? Si el paciente puede controlar sus síntomas de manera ambulatoria y puede autoconocerse,
va a ser mucho mejor y va a ser menos limitante para él. Bien, o sea, lo primero que se recomienda es la educación del paciente, que creo que hablamos recién, el automonitoreo, ¿sí? El automanejo, usando los planes de acción escritos, ¿sí? Tratar de dejar al paciente lo más claro posible. Y obviamente enseñarle las técnicas de uso de los simuladores. Esto me parece que es un punto eh, en el cual nosotros eh, sí hacemos diferencias respecto a otros profesionales, porque somos bastante meticulosos en cómo es que realiza la terapia broncodilatadora, si realiza o no la agitación del fármaco. ¿Sí? La agitación del fármaco es quizás lo primero que uno tiene que realizar para hacer una buena técnica, si no el fármaco está todo depositado y decantado, con lo cual uno tiene que mejorar lo que son la fármaco eh, lo que es la farmacocinética, eh, y después ver si es necesario la utilización de algún otro dispositivo como espaciador, como aerocámaras, y cuál es el mejor dispositivo para el paciente, si quizás la terapia nebulizada o los inhaladores de dosis medidas, qué es lo mejor para nuestro paciente, considerarlo y explicarle y que lo tenga todo detallado. Bien, ¿qué sería lo ideal que tenga nuestro paciente y que pueda contar en su domicilio? Con un saturómetro, ¿sí? Con un pico flujo, ¿sí? Acá hay distintos tipos eh, distintos de pico flujo, ¿sí? Un anotador y una lapicera, no necesita más que eso. ¿Sí? Generalmente a veces los médicos neumólogos le administran estos picos flujos, ¿sí? Y quizás el paciente solamente tenga que comprarse un saturómetro. Y de esa manera nosotros podemos hacer el control estricto en distintas situaciones del paciente. Si el paciente venía haciendo rehabilitación respiratoria y lo vemos que está en condiciones de comenzar con ejercicio por su cuenta, bueno, explicarle, controlarse la saturación quizás de manera basal, con el pico flujo de manera basal, realizarlo en el pico de la actividad física, ¿sí? Y ver qué pasa con estos síntomas. O mismo el paciente que se levantó un día con mayor sibilancia, no descansó bien durante la noche, o en la época invernal se expuso a algún alérgeno, bueno, que se controle la saturación, que se controle el pico flujo, que lo registre, ¿sí? Y nosotros ir monitoreándolo. Bien, flujo expiratorio máximo, el pico flujo. Como dice acá, es simple de realizar, es reproducible, ¿sí? Y tiene buena correlación con el B1. Lo que hace es ayuda a, a- a mostrar la variabilidad de la obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Y por lo menos le tenemos que decir al paciente que se mida 2 veces al día. Esto quizás cuando comienza con un plan nuevo de tratamiento, ya el paciente quizás después se conoce, entonces ya sabe más o menos dónde está, pero lo ideal es que el paciente se monitoree 2 veces por día. La variabilidad diaria de un 20% o los valores inferiores al 80% de la mejor marca personal sugieren fuertemente el diagnóstico de asma, ¿sí? Igual recuerden que para realizar el diagnóstico de asma necesitamos una espirometría, ¿sí? Estos son los medidores de pico flujo, ¿sí? Y el paciente lo que puede hacer es ir midiéndose, ¿sí? Cómo evoluciona este pico flujo, ¿sí? Y ver y delimitar 3 zonas, una zona eh, celeste más clarita, amarilla y roja, ¿sí? Cuando el paciente quizás viene teniendo registros en la zona roja, ver en qué momento fue, qué estaba haciendo, tuvo algún episodio estresante, tuvo algún momento de angustia, estaba haciendo actividad física o estaba en reposo durmiendo y comenzaron los síntomas, ¿sí? Esto es totalmente distinto y hay que considerar el contexto en el cual el paciente toma el registro de esto. Es como los pacientes que se les realiza un mapeo de la tensión arterial, ¿sí? Se les dice, bueno, tomate un día la presión a la mañana, un día a la tarde, un día a la noche, y bueno, y registramos. Si tenés la presión alta, bueno, decime, mira, recién terminé de caminar, recién terminé de hacer actividad física, no, estaba acostada en mi cama y tenía estos valores. Sí, esto es exactamente igual y es un punto importante a considerar. ¿Sí? Quizás a veces uno dice, mira, estás en la zona roja, bueno, ¿qué pasó? No, estaba haciendo actividad física, bueno, ¿y cuánto saturabas? Tanto, ¿y cuánto tenías la frecuencia cardíaca? Tanto, bueno, quizás deberíamos bajar y trabajar en rangos de frecuencia cardíaca que es un poco más baja, y bueno, y ajustar un poco el tratamiento de rehabilitación. Bien. Esto es más o menos lo mismo que dije. Y bueno,
¿Cómo vamos a medir el pico flujo? ¿Sí? Vamos a medir el pico flujo máximo eh, menos el mínimo y lo vamos a dividir por el máximo y esto lo vamos a multiplicar por 100. Si el pico flujo da un resultado mayor al 80% de su mejor resultado, el paciente está controlado, ¿sí? Si el paciente está entre un 50 y un 80% del resultado, bueno, debemos ver si el paciente necesita algún fármaco de base o algún tratamiento broncodilatador de rescate, ¿sí? Y con picos flujos menores al 50%, bueno, ahí ya vamos a considerar que quizás el paciente está un poco más grave y que no está controlada la situación, ¿sí? Que es más, corre peligro, ¿sí? Con lo cual debe utilizar terapia broncodilatadora y quizás debería realizar una seriada de, de broncodilatación, ¿sí? Y en caso de no mejorar, consultar al médico de emergencia. Bien, coordinar el seguimiento del paciente. ¿Para qué? Para evaluar y monitorear el control del asma, ¿sí? Revisar las técnicas, ¿sí? Siempre recordarle, a ver cómo lo está haciendo, si tiene adherencia en el tratamiento, si tuvo algún evento adverso y correlacionarlo con los fármacos, ¿sí? Ver si logró controlar este medio ambiente, si abandonó el hábito tabáquico, ¿sí? Si tenía un trabajo que está expuesto a alérgenos o a patógenos, quizás si utiliza los equipos necesarios de protección. Eh, Bien, y ahí, bueno, veremos si hay que mantener, aumentar o disminuir la medicación. ¿Sí? Y bueno, de ahí obviamente se reevaluará el plan de acción para este paciente, ¿sí? Y después concretar una nueva cita, ¿sí? Como dijimos antes, esto es un ciclo de manera continua. ¿Por qué? Porque podemos a este paciente reducirle la cantidad de fármacos, podemos reducirle la dosis, ¿sí? Hasta quizás podemos disminuir en la escala, ¿sí? De los distintos pasos de tratamiento que tenemos para ello. Bien, vamos a abocarnos ahora en esta última parte de la clase a lo que es la crisis asmática. Lo que estuvimos viendo hasta recién fue el tratamiento del asma estable, ¿sí? Bien, muchas veces nos ha pasado, seguramente ustedes también, estar de guardia y recibir una crisis asmática, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Eh, Le damos corticoides, le damos broncodilatadores de acción corta, de acción larga, hacemos combos mágicos con nebulización. Bueno, vamos a ir viendo qué se puede hacer. Generalmente las crisis se pueden clasificar en dos grupos, en los que son de instauración subaguda o lenta, ¿sí? Y esto generalmente se relaciona con el incumplimiento del tratamiento, ¿sí? O porque el tratamiento es insuficiente. Por eso la instauración es lenta. Cuando el inicio de la crisis generalmente es rápido, es porque el paciente estuvo expuesto al alérgeno que sabemos y que conocemos que el paciente eh, genera la respuesta inflamatoria y la crisis, ¿sí? Porque estuvo expuesta a algún fármaco, como pueden ser las aspirinas, los beta bloqueantes, ¿sí? O algún tipo de alimento o súbdito, o quizás está cursando algún proceso inflamatorio, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales factores que me pueden generar una crisis asmática? Primero los alérgenos, ¿sí? Eh, en conjunto con las infecciones virales en época invernal, ¿sí? Vamos a ver que estos dos grupos son los más importantes y los que más están a la cabeza, que suelen generar crisis asmáticas. En segundo punto y en segundo escalón, ahí están los, los sensibilizantes ocupacionales, ¿sí? Si el paciente trabaja con humo, si el paciente consume, ¿no? Tabaco, o también los farmacológicos, ¿sí? Si el paciente es un paciente que utiliza beta bloqueantes, bueno, tenemos un efecto antagónico a lo que es la estimulación adrenérgica. Entonces, tenemos un fármaco que va a generar broncoconstricción. Y después, bueno, otros factores, ¿sí? Hay pacientes que ante una gran emoción o un gran disgusto generan una crisis asmática, o pacientes que al ejercicio también generan crisis asmática. Y en el tratamiento básicamente se va a utilizar
terapia broncodilatadora y terapia antiinflamatoria. ¿Cuáles son los que más se van a utilizar? Los beta-2 de acción corta, ¿sí? Que pueden estar combinados con un anticolinérgico. Eh, Obviamente que vamos a lograr un tratamiento de acción prolongada para mantener la broncodilatación. Las teofilinas también son broncodilatadores, pero bueno, tratamos de dejarlas como último recurso, por lo que habíamos hablado del rango muy corto terapéutico que tienen estos pacientes, que tienen estos fármacos, y después vamos a tratar de instaurar una terapia antiinflamatoria. ¿Qué vamos a hacer en caso de que requiera internación? Vía periférica y se le pasan corticoides de manera endovenosa, ¿sí? Más la terapia inhalada con corticoides, ¿sí? Se le pueden restituir los antileucotrienos, que era el montelukast, o como el cromoglicato, ¿sí? Que también lo que va a hacer es evitar la degranulación mastocitaria, ¿sí? Pero si no, los principales fármacos que vamos a utilizar son los beta de acción corta, acción larga, y los corticoides inhalados y sistémicos. Esos van a la cabeza. Bien, para una crisis leve, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de 2 a 4 puffs cada 20 minutos por una hora. ¿Sí? El famoso es un tándem de salbutamol, ¿sí? En el cual lo vamos a administrar cada 20 minutos, una horita y controlamos. ¿Sí? Bien, acá dice usar la cámara adecuada. Si el paciente tiene buena técnica, quizás se puede o no utilizar, pero si el paciente está en una crisis y está bastante taquimnéico y cuesta realizar la pausa y demás, bueno, quizás lo mejor es considerar poner una aerocámara, ¿sí? Eh, y ver si necesita o no corticoides por vía oral. Sí, prednisona, prednisolona, ¿sí? Eh, Esto en una crisis leve, donde quizás el paciente está en la guardia, se queda una hora, dos, se estabilizan los síntomas y vuelve a su casa, y el manejo es totalmente ambulatorio. ¿Sí? En una crisis ya moderada, vamos a utilizar más PAF y la seriada de PAF también va a ser cada 20 minutos, pero con mayor dosis, ¿sí? De quizás salbutamol, hipertropio o la terapia combinada. Sabemos que la terapia combinada tiene dos efectos farmacológicos, el antimuscarínico y el beta-adrenérgico. Bien, si lo puedo utilizar con aerocámara mucho mejor, o si no, bueno, en una solución nebulizada. ¿Sí? Y después, bueno, controlar la saturación, y los objetivos de saturación para estos tipos de crisis es mantener el 94-98% y obviamente colocar prednisona por vía oral. Y hasta el momento no le colocamos ninguna vía al paciente. Bien, en una crisis ya moderada, donde quizás el paciente comienza a desaturar, sí debemos garantizar la oxigenación con oxígeno suplementario, colocar mayor dosis de prednisolona, y aumentar las dosis de salbutamol, combinarlos con hipratropio, ¿sí? Y bueno, ser un poquito más agresivo respecto al escalón anterior, subir la dosis de corticoides y aumentar y ya sí o sí generar la terapia combinada de acción corta, ¿sí? Con salbutamol y con bromuro de platón. Bien, cuando el paciente tiene una crisis donde hay riesgo vital, ¿sí? Donde el paciente ingresa desaturando, donde el paciente quizás ya se realizó 2 o 3 terapias broncodilatadoras o esta seriada y no anduvo y aumenta el consumo de oxígeno y ya no está respondiendo, bueno, ahí sí es un paciente que necesitamos colocar un acceso periférico, monitorear al paciente, ¿sí? Ya lo dejamos internado en la guardia y empezamos a controlar todos los signos vitales, ¿sí? Porque por el riesgo a la parada cardiorrespiratoria, que este paciente se agote, que este paciente quede totalmente obstruido, ¿sí? Y bueno, y evaluar la necesidad o no de si el paciente requiere o ser ventilado, ¿sí? Y muchas veces se utilizan de manera de rescate en este último escalón, y la administración nebulizada o subcutánea de adrenalina, ¿sí? Para ver si el paciente logra generar una buena broncodilatación y que lo saque de esta crisis que tiene riesgo vital. Bien, si el paciente en el primer escalón tiene una buena respuesta y la mejoría se mantiene por al menos 3 horas, bueno, considerar que el paciente se puede ir de alta, ¿sí? O sea, estuvo, consultó, lo mantuvimos, el manejo fue ambulatorio y se volvió a su casa. Si el paciente tiene una respuesta incompleta, ¿sí? Esto significa que los síntomas persisten, que el pico flujo no mejoró, que la saturación la sostiene, bueno,
Ahí veremos si es conveniente continuar con el tratamiento, ¿sí? O al paciente lo debemos derivar a un hospital o lo debemos ya internar, ¿sí? Esto pensando generalmente en una sala de primeros auxilios, en una salita, ¿sí? Donde el paciente tiene mala respuesta y no mejora, y ya vemos que empeora la mecánica pulmonar, que empeora la oxigenación, que con la primera dos seriadas de PAF no mejora, y el paciente ya está comenzando con desasosiego, rápidamente derivarlo al hospital, y bueno, y continuar con mayor monitoreo. Bien, voy a nombrar un par de fármacos que se utilizan a veces en las crisis asmáticas. Eh, Muchos de ellos lo que hacen es también generar adyuvancia, ¿sí? Como manera de rescate, algunos utilizan el sulfato de magnesio. Lo que trata de hacer es estabilizar la membrana para que el paciente no tenga tanta broncoconstricción. Me ha tocado trabajar con médicos que son un poco más antiguos, y para los pacientes con crisis asmáticas se hacían combos con sulfato de magnesio, con salbutamol, con hipratropio, con Lasix, que es un diurético, con adrenalina diluida, ¿sí? Y quizás, bueno, se le hacía a un paciente un combo de fármacos que por distintas estrategias farmacodinámicas, bueno, uno lograba tratar de controlar los síntomas. La verdad que es bastante arriesgado, quizás a un paciente que está con una crisis asmática eh, quizás leve o moderada, hacer todo este combo de fármacos. Quizás, bueno, esto sería como un último escalón, donde quizás la evidencia, ¿sí? No es tan alta, pero bueno, considerarlo como un adyuvante más en caso de que ninguno de los fármacos eh, propuestos hasta el momento tenga un efecto positivo para el paciente, ¿sí? Como dijimos recién, la furosemida inhalada también, que es el Lasix, se puede utilizar en el tratamiento de las crisis asmáticas, pero bueno, la verdad no hay mucha evidencia que los pacientes se beneficien, ¿sí? Obviamente es un adyuvante más. La furosemida lo que va a hacer es tratar de disminuir el edema por pérdida de líquido, ¿sí? Desinflamar y desembarazar de líquido del intersticio pulmonar. Y el sulfato de magnesio es otra estrategia de estabilizar la membrana, en conjunto con los broncodilatadores que tenemos de los SAMA y los SABA, que son dos mecanismos distintos, antimuscarínico y beta-adrenérgico, ¿sí? Sumado a los corticoides que van a actuar a nivel del núcleo para tratar de cortar esta cascada inflamatoria, ¿sí? O sea, bueno, se va a intentar administrar distintos tipos de fármacos para, bueno, tratar de evitar en estos pacientes o la intubación o que se internen, ¿sí? Pero bueno, generalmente son escalones terapéuticos que quedan como última escala y como de rescate para los pacientes que no están funcionando. Bueno, espero que hasta el momento hayan entendido todo, así que bueno, muchas gracias.